Muy buenas a todos y a todas. Yo soy Ander Fernández, soy analista de datos aquí en Lines y bueno, os voy a hablar hoy de lo que es el sampling en Google Analytics, de cómo nos afecta y bueno, qué podemos hacer usando R, un lenguaje de programación, cómo podemos evitarlo y bueno, terminaremos comentando bueno, pues otros aspectos que podemos hacer con R y los datos de Google Analytics. Así que, si os parece, vamos a por ello. Aquí, bueno, esto es lo que ya hemos comentado, ¿no? Sería la extracción de datos en Google Analytics evitando el sampling con R. Y las tres cosas que vamos a aprender son, pues, un poco lo que he dicho, ¿no? Lo que es el sampling en Google Analytics y cómo nos afecta, cómo evitarlo y qué más se puede hacer con R y Google Analytics. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es el sampling? Bueno, pues el sampling es o muestreo de datos, es como se dice en castellano, es un tema estadístico que no solo se aplica en Google Analytics, sino que se aplica a nivel estadístico en muchas cuestiones, que básicamente consiste en vez de obtener los datos de todo lo que queremos analizar, de toda la población, así es como se le llama en estadística, pues únicamente obtener datos de una pequeña porción de esa población y utilizarlos para extrapolarlos al resto de la población, ¿no? Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, las encuestas que se hacen políticas cuando va a haber unas elecciones, pues lógicamente no se pregunta a todo el mundo de un país, sino que únicamente se hacen unas encuestas y a partir de ahí pues, se extrapola cuáles serán los resultados. Esto mismo hace Google Analytics bajo ciertas circunstancias, que son las siguientes. Como ya sabréis, hay dos tipos de cuentas en Google Analytics. Está la cuenta estándar, que es la gratuita, que será la que seguramente muchos de vosotros y el común de los mortales tenemos, que en este caso genera sampling al de 500.000 sesiones a nivel de propiedad para el periodo que se está utilizando. Por otro lado estaría Google Analytics 360, que es de pago, que bueno, es curioso, ¿no? Porque a pesar de ser una herramienta de pago, pues bueno, sí que es cierto que amplía mucho el límite de lo que son, pues bueno, a qué nivel de sesiones aplica el sampling, que en este caso son, como veis, 100 millones de sesiones a nivel de vista, en este caso, para cierto periodo, pero en cualquier caso sigue generando, aunque pagues, pues sigues pudiendo tener sampling, ¿no? Entonces, ya tengas Analytics estándar, que seguramente será vuestro caso, o Analytics 360, pues obtener los datos sin sampling es interesante. Según esta definición de cuándo genera o hace sampling Google Analytics, pues podemos ver ciertas cuestiones que sin lugar a dudas pues influyen a la hora de que Analytics nos dé los datos con sampling o no lo aplique, ¿no? Pues por ejemplo, el tráfico de la página web. Pues lógicamente si tienes un puñado de visitas, muy pocas visitas a tu página web, pues aunque elijas un periodo de tiempo muy amplio, seguramente sea poco probable que te aplique el sampling. Bueno, hablamos de un puñado cuando es menos de 500.000, que seguramente son ya bastantes, pero bueno. Otro, el periodo de tiempo que estás seleccionando. Lógicamente, a mayor periodo, cuanto mayor tiempo, pues más probable que se haga sampling. Otras cuestiones, los filtros a nivel de vista. Ya sabréis que los filtros, Google Analytics guarda los datos a nivel de propiedad y si tú en una vista aplicas un filtro, lo que está haciendo es, antes de mostrarte los datos, descargarse todos esos datos de la propiedad, aplicar el filtro y luego mostrártelos. Entonces, lógicamente, si tienes un filtro complejo, bueno, si tienes filtros a nivel de vista, pues es más probable que te genere sampling. Lo mismo si estás aplicando un segmento. Cuanto mayor o más específico sea el segmento, más probable que genere sampling. Y por último, el nivel de detalle del análisis, ¿no? No es lo mismo obtener los datos ya globales
que obtener los datos a un nivel de detalle pues, muy elevado. Pues, por ejemplo, si quisiésemos obtener datos y más tarde lo veréis con el ejemplo, me parece que era del navegador y el canal de adquisición y alguna cosa más, pues es probable que genere sampling, porque al final el nivel de detalle que estás pidiendo es muy alto, ¿no? En cualquier caso, ¿cómo identificamos el sampling en un informe de Google Analytics? Bueno, en cualquier informe veréis que hay una crucecita arriba con un tipo de escudo que generalmente, si no se aplica sampling, estará en verde. Si lo veis en naranja o en amarillo, si hacéis clic sobre él, veréis que se despliega un cuadrado indicando en qué cantidad, en qué porcentaje de datos sobre el total se ha basado para darte ese informe, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que la cuestión del sampling es que si no te estás basando en el total de las sesiones y únicamente te basas, pues como en este caso, ¿no?, en el 1,27% de las sesiones, pues la probabilidad, tienes un porcentaje de error muy alto. Esos datos van con un error asociado porque, al igual que las encuestas, cuando se hacen a nivel político, pues fallan, pues lo mismo podría pasar con nuestros informes de Google Analytics, ¿no? Que los datos que nos dan, al no ser completos, pues puede que no sean del todo correctos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué todo esto del sampling y por qué es importante evitarlo? Pues es de perogrullo, ¿no? Al final, si queremos tomar decisiones, vamos a tomar una decisión importante de negocio, de marketing, de lo que sea, únicamente con el 2% de los datos, pudiendo tener el 100% de los datos. Pues lógicamente, si no puedes tener el 100% de los datos, pues lo tomas con lo que tienes. Pero pudiendo tener la totalidad de esos datos, pues qué menos que saber cómo obtener esos datos y tomar las decisiones en base a todos ellos, ¿no? Y eso es precisamente de lo que va este webinar, de aprender cómo extraer todos los datos de Google Analytics sin sampling. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer mediante R. Esta segunda parte sería unos pasos que hay que seguir para poder obtener los datos sin sampling. Veréis que lo he intentado estructurar de la manera más sencilla posible. La verdad es que aunque haya que instalarse un lenguaje de programación y usar un lenguaje de programación que a priori parezca complicado, no lo es en absoluto, porque os damos el código y os explicamos cómo funciona todo. Entonces, en ese sentido, no os preocupéis. Entonces, vamos con ello. Hay que instalar por una parte R y por otra parte RStudio. Tenéis en la parte de abajo, disponéis de los links para acceder a la zona de descarga de cada uno de ellos. ¿Qué diferencia hay entre R y RStudio? Porque no son lo mismo. R es el lenguaje de programación en sí. Es un lenguaje de programación estadístico, es de código abierto. Cuando trabajas en R, trabajas sobre una consola, que es esta imagen blanca que veis ahí abajo, esa es la consola de R. Lógicamente, al ser un lenguaje de programación, no requiere que tengas instalado ningún otro programa y al ser de código abierto, pues también es gratuito. Y por otro lado, tendríamos RStudio. RStudio es una empresa que se dedica a generar paquetes y lo más importante es que tiene creado un entorno de programación que se le llama IDE para programar en R. ¿Qué es el entorno de programación? Bueno, básicamente la pantallita negra que veis debajo, que tiene 4 cuadrantes, serían 1, 2, estos 4, ¿no? Que ahora paso a explicároslo. Pues es una forma diferente a programar. Lo que te ofrece son más ventanas, más opciones a la hora de programar, que hacen que la programación sea muchísimo más sencilla. Pues porque te guarda variables, porque tienes una zona de ayuda. Lo veremos más adelante, pero la verdad es que es un gusto poder programar con RStudio. RStudio, este IDE, habría de dos tipos. Por un lado estaría lo que es el IDE gratuito, que es de código abierto, y por otro lado estaría la parte comercial, que es de pago. En cualquier caso, cuando trabajas sobre RStudio, lógicamente RStudio requiere de tener R instalado, porque al final estás programando en R, y RStudio no es ningún lenguaje de programación, requiere de R.
pero la diferencia es que en este caso no trabajas sobre consola, sino que trabajas sobre un entorno. Si os parece, pasamos a ver un pantallazo de lo que es RStudio para que, bueno, lo explicamos más adelante para que veáis un poco lo que es. Ahora lo que vamos a hacer es entender un poco aspectos principales de lo que es R y de cómo funciona. En ese sentido, yo creo que, como casi cualquier lenguaje de programación, lo primero y más importante son las variables, ¿no? Las variables, ¿qué es lo que permiten? Pues permiten guardar valores para más adelante mostrarlos o usarlos. En este caso, en R, habría tres tipos principales de variables, aunque en realidad son 4, pero bueno, he juntado la matriz y el data frame porque ahora mismo sus diferencias no nos incumben. Que básicamente estos tres tipos de variables son el vector, que es un valor o una consecución de valores o de variables. Por otro lado estaría la matriz y el data frame, que lo que son es una tabla, ¿no? Tienes filas y tienes columnas, es una tabla, pues como tendrías un Excel. Y por último estarían las listas, que sería como un cajón desastre, por así decirlo, porque pueden contener en su interior matrices, pueden contener en su interior vectores, puede contener en su interior otras listas. Entonces, bueno, nosotros, para que lo sepáis, vamos a trabajar con vectores y matrices. Veréis cómo se declaran, veréis cómo se muestra una matriz. Es muy sencillo, no os preocupéis por ello, pero bueno, simplemente que sepáis que existen diferentes tipos de variables. Lo segundo, estarían las funciones, como en cualquier lenguaje de programación, incluso Excel. Yo creo que es el símil más sencillo para entender lo que es una función. Una función lo que te permite es hacer algo. Pues, por ejemplo, en Excel tenemos la función de sumar, ¿no? Que tú le das unos campos y te los suma. O la función de concatenar. Para distintas cosas que quieres hacer, pues existen distintas funciones. En este caso, en R, por ejemplo, si tenemos una matriz, una tabla, y queremos, por ejemplo, extraer un patrón concreto de una columna de la tabla, pues existe una función específica para poder hacer eso. Entonces, bueno, funciones hay muchas. Sé que, porque yo también he pasado por ahí, lo que más agobia al principio es pensar la cantidad de funciones, la cantidad de cosas que quiero hacer y por tanto la cantidad de funciones que hay y voy a necesitar. No os preocupéis porque una de las cosas muy buenas de R, R es el segundo lenguaje de programación de Data Science o más aplicado en Data Science y tiene por detrás una comunidad de programadores brutal que prácticamente cualquier duda que busques en Internet a otra persona también le ha surgido esa misma duda y ya estará resuelta. Es lo más probable que ya esté resuelta y si controláis o conocéis Stack Overflow y tenéis algunos conocimientos de inglés, no os preocupéis porque absolutamente todas vuestras dudas van a estar resueltas. Entonces, en este sentido creo que las funciones queda claro lo que son. Ahora la cuestión son las librerías, ¿no? No todas las funciones, R viene con algunas funciones básicas, pues como Excel tiene sus propias funciones, pero por ejemplo hay cosas que con R a priori no se pueden hacer. Por ejemplo, extraer datos de Google Analytics. Si nosotros nos descargamos R y empezamos a usarlo, no podríamos, o al menos no podríamos hacerlo de una manera sencilla, o poder obtener los datos de Google Analytics. Sin embargo, lo que os comento, existen muchísimas personas, una comunidad por detrás, que lo que hace es crear librerías, que son agrupaciones de funciones para pues, dotar de mayores capacidades a R, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, os enseñaré cómo descargar, instalar y cargar una librería, la librería Google Analytics R, para poder usar una función específica que nos permita extraer los datos sin sampling. Ya os digo, no os preocupéis porque además siempre las librerías que se usan casi siempre son las mismas, porque, pues, por ejemplo, si queremos usar para, no lo sé, hacer datos agrupados o poder gestionar o hacer algo del tema de textos, casi siempre son las mismas funciones, lo mismo, cosas de fechas, pues bueno, para cada una de ellas hay librerías que ya están muy desarrolladas, que son muy conocidas
y seguramente lo que queráis hacer esté en alguna de las funciones de esa librería. Y ya por último, bueno, veis que la parte de abajo de esta presentación os incluyo dos links. Por un lado estaría una guía introductoria a R, en el cual se explica más en profundidad, porque lógicamente con 4 o 5 pinceladas no se llega a explicar del todo lo que es el lenguaje de programación, pero bueno, en este caso es un documento en inglés que se explica más en profundidad cómo es R, cómo funciona, algunas funciones y demás. Por otro lado tendríais lo que os comentaba, ¿no? Esos paquetes útiles en R que, como os digo, siempre están agrupados. En este caso lo encontráis agrupado, pues, no sé, editar cuestiones de textos, o cuestiones de fechas, o cuestiones de crear modelos predictivos. Ya veréis que lo encontráis todo ahí. De momento no os preocupéis porque no lo vais a necesitar. Y bueno, en cualquier caso sí que me he querido dejar claro cómo se ejecuta el código en RStudio, ¿no? Veréis que arriba a la derecha, ahora os enseño el pantallazo, está el botón de Run, que si le dais a ese botón, la línea de código en la que estéis, pues corréis esa línea de código y automáticamente pasa a la siguiente. Si no, podéis pulsar comando Enter o Control Enter y lo mismo, en la línea de código en la que estéis, pasáis a la siguiente. Si seleccionáis una cantidad, varias líneas de código, pues se corren todas juntas. Es sencillo. Y bueno, esto es un pantallazo de lo que es RStudio, para que entendáis un poco, bueno, pues RStudio, cómo se compone, de qué parte se compone y cómo funciona un poquito, ¿no? Esta parte de aquí arriba, lo que llama script, es el fichero R, el cual nosotros estamos corriendo. Lógicamente, nosotros cuando trabajamos sobre R, no tenemos que volver a escribir el código otra vez de nuevo, o sea, es decir, escribimos código, termina la aplicación, se borra y tenemos que volver a escribir, no. Se guarda en un script, que es este script, y luego cuando quieras volver a ejecutar el código simplemente es darle a comando Enter y ya estaría. ¿No ves? Aquí tenéis el botoncito de Run, aquí arriba a la derecha, que es el que hay que darle para correr el código. Aquí simplemente es el código que queréis correr. Luego en la parte de abajo está la consola. La consola, en ella se muestran pues el código que se ha ejecutado y sus resultados. Sería la consola de R típica. Es el lenguaje de programación, cuando descargas R y trabajas sobre consola, pues trabaja sobre esto. En este caso, nosotros no trabajamos sobre consola, sino trabajamos con un script, que es más sencillo. Aquí simplemente pues veréis el código que se ha ejecutado y sus resultados. Por otro lado, tenemos esta sección de pestañas abajo a la derecha, que es un misceláneo, porque incluye, pues si ejecutas un gráfico, pues se mostrará aquí. Tienes también la pestaña de ayuda, que es la que se muestra en este pantallazo y que es muy, muy útil, porque lo que permite es, oye, yo quiero aplicar una función, no me acuerdo muy bien qué parámetros tenía que pasarle a esa función, pues escribo aquí en esta barra de búsqueda el nombre de la función y me devuelve, pues como veis, qué parámetros recibe. Más abajo, si se hace scroll, pues veréis ejemplos de esa función. Bueno, la verdad es que está muy bien porque, ya os digo, no, es imposible saberse todas las funciones de memoria, pero sí que toda la parte de ayuda pues ayuda muchísimo, lógicamente, a la hora de programar. Y ya por último estaría la parte de las variables, lo que decía anteriormente, ¿no? Tenemos distintos tipos de variables. En este caso, las variables que corremos se guardan en el entorno, y aquí lo que podemos hacer es ver esas variables, matrices, valores que se han guardado, para ver de cuáles disponemos, cuáles podemos usar, incluso acceder a tablas o matrices. No, ya lo veréis. La verdad es que es muy sencillo. Y vamos directamente a lo que es el código de R. Una vez instaláis R y RStudio, lo que tenéis que hacer es coger este código de aquí, lo pegáis, creáis un script, lo pegáis en el script y lo ejecutáis. Ahora os explicaré básicamente en qué consiste este código para que lo entendáis y sepáis lo que estáis ejecutando, pero bueno, veréis que es muy sencillito y ahora mismo, cuando termine de explicar el código, cómo funciona, veremos el ejemplo práctico en R. Entonces, básicamente lo primero es instalar la librería Google Analytics R. Como os comentaba antes, lo que queremos hacer de R con Google Analytics
R por defecto no nos lo permite. Entonces lo que hay que hacer es instalar esta librería, este paquete, ¿no? Entonces la función install.packages y luego entre comillas, dobles comillas o comillas simples, Google Analytics R. Importante, R distingue entre mayúsculas y minúsculas. En este caso, si Google Analytics R está con la A mayúscula y la R mayúscula, tenéis que ponerlo así. Si no, bueno, si puede que instaléis otra librería, que no creo, o seguramente no funcione. Pero vamos, ya os digo, este caso es solo copiar y pegar el código, es más sencillo imposible. Una vez tenéis la librería instalada, que esto únicamente lo tenéis que hacer una vez, lo que hay que hacer es cargar esa librería. Es el mismo nombre, lo pones a la función library y ya estaría. La librería hay que cargarla cada vez que inicias sesión o reempiezas R, pues si quieres utilizar alguna función de esa librería hay que cargarla. Después, una vez tenemos la librería cargada, lo que tenemos son distintas funciones que incluye esta librería. Una de esas funciones es esta de aquí abajo que veis, Google GA/auth, que viene de Google Analytics Authentication, es decir, identificarse con tu cuenta de Gmail para obtener acceso a los datos de Google Analytics. Simplemente, cuando lo hagáis, os abrirá una nueva pestaña como de acceso a Gmail, le confirmáis que queréis ofrecerle o le dais permiso para acceder a vuestros datos de Google Analytics. Lógicamente, si no tiene permiso para acceder a los datos de Google Analytics, no va a poder obtenerlos, es lógico, y ya estaría. Una vez lo hayáis ejecutado, una vez y le hayáis dado permisos, simplemente le tendréis que dar a una tecla, al 1, que es como yo lo tengo, bueno, y lo veremos más adelante en el ejemplo. Después, ¿qué es lo que tenéis que pasar? ID. En este caso se refiere al ID de la vista de la cual queréis obtener los datos. El ID de la vista lo veréis en Google Analytics, en la parte de configuración, la parte de vistas, pues aparece arriba del todo a la derecha sin ningún problema. Básicamente es copiar y pegar. En este caso, pues es este ID sobre el que vamos a obtener los datos. Dimensiones. En este caso, pues ponemos C, abrimos paréntesis, una forma de declarar una variable con varios valores y queremos que me extraiga pues, la fecha, el canal del cual ha venido esa sesión y el browser. En este caso, pues bueno, son variables que ya he predefinido, que he mirado, que efectivamente pidiendo estos datos de esta manera me va a dar sampling. Es simplemente esto, pero vosotros podréis pedir otros datos. Más adelante os explico cómo pedir cualquier otra dimensión y lo mismo con las métricas. En este caso pido el número de usuarios, pido el número de sesiones, pido el número de páginas vistas, pero se podrían pedir otras métricas. También se pueden pedir dimensiones y métricas personalizadas, ya lo veremos más adelante. Indicamos la fecha de inicio, que en este caso viene como año, mes y día, y la fecha de fin, que viene lo mismo, año, mes y día. Simplemente tendréis que cambiar algún numerito de aquí. Veis que si es menor de 10, pues básicamente hay que poner con un 0 que sea precedido por 0, lo mismo con los días. Y una vez tenemos todas estas variables declaradas, se la pasamos a la función Google Analytics, Google/Analytics, que es de nuevo una función que nos ha habilitado la librería Google Analytics R. Y aquí pues le pasamos lo que hemos declarado, ¿no? El ID de la vista, desde cuándo empieza, cuándo termina, qué métricas, qué dimensiones y por último estaría indicar que anti-sample equals true, es decir, que evite el sampling. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí os vais a tener que creer la magia, pero lo que hace es pedir una petición al servidor, como lo mismo que hace Google Analytics, y al recibir los datos, si ve que ha recibido sampling, pues más o menos calcula la cantidad de peticiones al servidor que tiene que hacer para obtener los datos sin sampling. Va pidiendo, pues imaginaros que necesita 4 peticiones al servidor, hace 4 peticiones, va juntando los datos que recibe y es lo que te muestra. Así es de sencillo. Y por último, lo que he creado, como veis, los datos que obtenemos los he guardado en la variable datos, por defecto no se va a mostrar, por tanto lo que hago es un print de esos datos para ver los datos que nos muestran. Así que si os parece, este mismo código lo tengo yo aquí en RStudio, así que lo podemos ejecutar y a ver qué es lo que ocurre.
En este caso instalo la librería, no hace falta instalarla porque ya la tengo instalada, pero bueno, a ver si funciona bien Internet y así podemos hacer todo genial. Aquí estaría descargándose la librería. Vemos que cuando ha terminado de ejecutarse se pone aquí esta rayita. Ya está. Librería descargada, la cargamos, ya está cargada. Ahora hay que autentificarnos. Como veis, como yo previamente ya me he autentificado, ya me reconoce con mi email y simplemente le tengo que indicar aquí un 1, que es lo que pone aquí. Simplemente si quiero usar la misma cuenta, que es la que quiero usar, le doy al Enter y ya está. Ya me ha indicado, ya me reconoce. Ahora vamos a la parte de ID. Asignamos el ID. Como veis, el ID se ha guardado aquí. La variable ID sería esta. Esto, ya os digo, es algo que otros lenguajes de programación no tienen y es súper útil. Lo mismo con las dimensiones, que vemos que se siguen guardando aquí. Lo mismo con las métricas, la fecha de inicio y la fecha de fin. Básicamente lo que hemos declarado lo tenemos aquí para ver. Y por último, pedimos los datos a Google Analytics. Y veis cómo ahora mismo lo que está haciendo es, ha comprobado que la información está sampleada. En este caso íbamos a obtener un sampling del 55,4% de las sesiones. Entonces, lo que hace, ahora podemos ver este código para entender un poco mejor qué es lo que ha hecho, lo que hace es calcular el número de batches, el número de peticiones al servidor que hay que hacer y hace todas esas peticiones al servidor y así es como te junta los datos y te los obtiene. En este caso, hacemos el print de datos y veréis, en este caso solo se muestran 10 filas, pero bueno, podemos ir aquí a la parte de datos. Si hacéis doble clic, bueno, si le dais aquí a la bolita esta, veréis cada una de las columnas, qué datos tiene. Si le hacéis doble clic o un clic, se os abre una nueva pestaña en el cual podríais ver, como si fuese un Excel, todos los datos que se han descargado, que podéis ver que son muchísimos. Entonces, bueno, pues así es como se descargan datos de Google Analytics sin sampling. Luego esto lo podríais guardar, si no os encontráis cómodos programando en R, lo podríais guardar en un CSV, en un archivo fichero Excel, para luego trabajarlo en Excel o en CSV. Pero bueno, también se puede trabajar con ellos en R, que es lo que nosotros aquí desde Lines hacemos, ¿no? Y es un poco con lo que me gustaría, bueno, comentaros la parte de métricas y dimensiones, ver el listado. En este caso hemos elegido estas métricas, la fecha, el channel grouping y el browser, pero se podrían pedir otras. Si hacéis clic en este enlace, lo que os llevará es a un listado, es una página web de Google donde encontraréis los nombres que hay que pedir para cada una de las dimensiones o métricas que queremos obtener, pues qué es lo que tendríais que pasarle a la API, en este caso que tendríais que meter aquí para obtener esos datos. También comentar que hay algunas cuestiones o algunas métricas o dimensiones que la propia API de Google Analytics no deja obtener, como por ejemplo el SKU de producto o por ejemplo el Client ID. Entonces, si queremos obtener esas dimensiones o esas métricas, lo que deberíamos hacer es previamente guardarlas como dimensiones o métricas personalizadas y pedir que la extracción de datos nos extraigan esas métricas o dimensiones. Y bueno, otra cosa que aunque en este tutorial, que es como más de iniciación, no hemos tocado, sí que permite, esta función de Google Analytics, permite obtener no solo los datos en crudo, sino aplicar filtros y aplicar segmentos. Incluso datos de cohortes, bueno, obtener la información mucho más, pues más al detalle, ¿no? Más a nuestro gusto, como nosotros queramos. Que es básicamente como si estuviésemos obteniendo los datos de un informe de Google Analytics, pero en este caso nos los descargamos y sin sampling. Recordad que evitar el sampling es importante para tomar buenas decisiones. Y por último, me gustaría concluir, ya que os habéis iniciado o habéis visto las descargas, bueno, las descargas, habéis descargado R y habéis empezado un poco a manejaros con R, cosas que se pueden hacer con R y Google Analytics para poder obtener más valor de vuestros datos. Al final, una de las cosas que nosotros hacemos en Lines no es
ceñirnos únicamente a los informes de Google Analytics, sino en la medida de lo posible extraer esos datos, aplicar cuestiones de ciencia de datos, aplicar pues otro tipo de técnicas para obtener información que los informes de Google Analytics en sí no nos ofrecen. Entonces, pues 5 cosas que son un poco inspiradoras, ¿no? Cosas que podríais hacer, ahora que sabéis descargar los datos, pues cosas que podríais hacer. Lo primero, obtener los datos sin sampling, eso ya lo sabéis hacer. Y, pues otras cuestiones más de ciencia de datos o lo que sea, utilizar Machine Learning, inteligencia artificial, para hacer predicciones, pues ya sea de las ventas o del tráfico de nuestra página web, por ejemplo. Por otro lado, utilizar también Machine Learning, técnicas de clustering o agrupaciones de usuarios, para conocer cómo usan la página web. Pues, por ejemplo, si después de visitar cierta página se van a otra página, cosas así. Realizar agrupaciones de usuarios en función de sus características, pues, por ejemplo, si los mayores de 65 años de una ciudad concreta y hombres compran mucho un producto o no compran nada en absoluto, o este tipo de agrupaciones que dan muchísimo valor porque lo que nos permite es tener una idea muchísimo más concreta de cómo se comportan nuestros usuarios, pues da muchísimo más valor al negocio. Y por último estaría hacer un análisis pormenorizado o un análisis global de cómo se comporta el usuario en la página web, ¿no? Pues hacer de esta página va a esta otra, luego visita esta otra, la probabilidad de que estando aquí vaya a otra página es del no sé cuántos %, cosas que, ya os digo, técnicas de data science que son más complejas y que eso, en caso de que os parezca interesante, lo podemos dejar para otros webinars, sin duda unos webinars más avanzados. Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que os haya sido el resultado interesante. No sé si tenéis cualquier duda o alguna duda. Veo por el momento que en el chat no habéis escrito de momento nada. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda, no tengáis ningún problema en escribirme. Habéis visto el mail durante la presentación, pero es afernandez@lines.com y cualquier duda que tengáis o algún problemilla con R o lo que sea, pues me escribís y intentaré responderos lo antes posible. Así que nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar.